Unidad 2 de este curso se llama Intervenciones para el fortalecimiento de la comunidad. Esta es la unidad de enfoque comunitario. Por lo tanto, el foco aquí no está puesto en la intervención sobre las personas, sino en los conocimientos que debemos tener acerca de la comunidad, su funcionamiento y sus redes, su vincularidad, su trama, al efecto de cualquier intervención en una situación crítica, desastre o catástrofe. Yo sé que estamos pensando en la situación en la que estamos ahora, pero este curso los debe ustedes también preparar para cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, en una circunstancia de desastre como un terremoto o lo que sufrimos aquí en Argentina, que fueron lo de las erupciones de cenizas en el sur, o las inundaciones que tuvimos en el norte, las inundaciones que acaecieron en la ciudad de La Plata. Para ese tipo de fenómenos, los conocimientos acerca de cómo funciona una comunidad, qué quedó funcionando, qué no, cómo estuvo dadas las circunstancias, qué formato nos vamos a dar para estudiar qué queda operativo y qué no en una comunidad, es sustancial al momento de diseñar una intervención. Entonces, esta unidad está centrada en ese aspecto, en cómo nos organizamos comunitariamente. Esto es independiente de la profesión de origen de nosotros o del saber del cual provenimos. Seamos enfermeros, médicos, médicas, psicólogos, trabajadores sociales, provengamos de la sociología, de la antropología, del derecho, del saber que fuere, y de otros saberes de la comunidad que no tiene que ver con las profesiones universitarias, los técnicos, los expertos en un oficio. Todas las personas tienen que tener determinadas herramientas para intervenir en una situación crítica en el marco de un equipo, y esos conocimientos tienen que ver con algunas cuestiones vinculadas al desarrollo comunitario. En este sentido, esta unidad se perfila hacia el trabajo en este aspecto. Para eso vamos a utilizar un libro con el que nosotros cerramos un proceso de investigación vinculado a lo que ocurrió en los años 90 en la Argentina, en la implementación de lo que en ese momento era el segundo ciclo neoliberal, luego del ciclo neoliberal de la dictadura, y donde una enorme cantidad de comunidades quedaron liberadas a su suerte. Y estas comunidades se organizaron en torno a estructuras de supervivencia que les permitieron justamente esto, sobrevivir en escenarios en los cuales habían sido entregadas a su suerte, en las cuales el Estado se retiró parcial o totalmente. En ese escenario nosotros estudiamos cómo sobrevivían estas comunidades, cuáles eran sus estrategias, cómo fue su modelo organizativo, en qué casos lograban contener a sus miembros y en qué casos no, en qué casos perdían miembros. ¿Qué hacía el Estado frente a eso? Y cómo aquellos que permanecían en el mundo integrado, en el sector incluido de la sociedad, ¿qué hacía este sector de los incluidos para con ellos también? Todos estos aspectos están estudiados en esa investigación de la que les hablé, y que está bajada a un libro. Ese libro es colectivo, es producto de una investigación que se realizó en la Universidad Nacional de La Plata y que la condujo quien fue y es, sigo considerándolo mi maestro, que es Juan Carlos Domínguez, más conocido como Domínguez Dostalov, y que bajo su coordinación esta investigación trabajó durante todo ese tiempo, trabajó esto que les comentaba acerca de cómo organizar y cómo pensar un método de abordaje también para esas circunstancias comunitarias en las cuales las comunidades quedan vulneradas por ese retiro del Estado por un lado y por la situación acuciante social por el otro.
Esta investigación es de un programa que se llama PIFATAX, que quiere decir Programa de Investigación, Formación y Asistencia Técnica en Alternativas de Control Social. El libro en realidad es de 2009, pero la investigación culminó en el 2001 y recopila lo trabajado en comunidades marginales, con sectores excluidos, en distintas poblaciones del país, de la República Argentina, durante los años 90, es decir, en el periodo que va de 1995 al 2001. La investigación se terminó de escribir en el 2002, entre el 2001 y el 2002. Allí desarrollamos un método de abordaje de estas comunidades, que es un método centrado en un método participativo que se llama investigación-acción participativa y que proviene de hace muchísimo tiempo, que es propio de nuestro escenario latinoamericano como método, y que surgió en trabajos antropológicos en comunidades originarias, pero luego se aplicó hacia otros escenarios sociales. Ese método nosotros lo aplicamos, es decir, que se trata de una investigación-acción participante en la cual abordamos, contuvimos y revinculamos situaciones, personas, grupos que estaban en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, que estaban conviviendo para sobrevivir. Esta investigación entonces recopila una serie de técnicas entonces para pensar y para abordar esas comunidades, pero también hacia el interior de ese equipo, es decir, cómo organizar equipos en estas circunstancias. Está claro que en esta particular crisis o situación crítica en la que estamos, la pandemia del coronavirus, hay que ajustar esa metodología al aislamiento relacional. Pero también, permítanme decirles que esta es la característica de este fenómeno crítico, pero que en todos los fenómenos críticos ese método sufre adecuaciones. No es porque este escenario crítico sea distinto, sino que todos son distintos. De modo tal de que esa metodología es una metodología general y que nosotros debemos pensar concretamente cómo adecuarla a esta circunstancia. Esto es lo primero que quiero manifestarles. En segundo lugar, las características socioculturales de la comunidad en la cual intervenimos también resulta fundamental para pensar la intervención o las intervenciones. No es lo mismo un escenario cultural o subcultural, por decirlo de algún modo, de la Puna, en nuestro país, un escenario en el sur, donde ya el aislamiento es un factor cotidiano, sobre todo en los periodos invernales. No es lo mismo pensar esto en una gran ciudad, como puede ser Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, La Plata, Mar del Plata, etc., que en un pequeño poblado de 1000 o 2000 personas o en un paraje. Los escenarios contextuales varían y esa investigación hace foco en esta dificultad. Por otra parte también existen necesidades que se vuelven amenazas para las personas y que debemos controlar y contener e incluir en nuestro dispositivo. Eso establece también nuevas vulnerabilidades, es decir, el acceso al agua, el acceso a la alimentación, el acceso a los medicamentos, el acceso a los insumos básicos para la sobrevivencia, aún en una situación de cuarentena, conforman, en este caso, parte de lo que debemos analizar, pero es para cualquier situación. En cualquier situación ustedes se van a encontrar con que el acceso a los insumos básicos para sobrevivir constituye uno de los principales temas a resolver en una situación crítica. Y en segundo lugar, los factores afectivos asociados a esto. En tercer lugar, los conflictos sociales emergentes de esta circunstancia. En este momento, en esta pandemia, el escenario sustancial en términos de conflictividad es la vida intrahogareña. Aunque parezca irrisorio, aunque parezca paradójico, si ustedes quieren, el problema central lo tenemos en desarrollar técnicas, estrategias que mejoren la convivencia. En un escenario crítico de otra índole, como puede ser un desastre natural, al contrario, ese no es un problema, es una solución. Aquí es el problema.
Entonces debemos analizar también, como parte de la trama de ese método de investigación-acción participante, cuáles son los factores de conflictividad a los cuales debemos atender, a cuáles debemos pensar en términos de nuestro método de abordaje. Y por último, esta unidad trabaja todo lo que tiene que ver con la evaluación de la capacidad de los sistemas de salud. He hablado antes, en los videos anteriores, brevemente sobre la situación epidemiológica. No es nuestro tema tampoco aquí, pero los invito a informarse solo por canales oficiales, es decir, los Ministerios de Salud de la Nación y las provincias. Pero más allá de esto, permítanme decirles que, tal como lo viene relatando la Organización Mundial de la Salud en general para todo el mundo y la Organización Panamericana de la Salud para nuestra región, el escenario pandémico introduce un primer nivel de conflictividad que tiene que ver con la resistencia de los sistemas de salud a la necesidad de atención hospitalaria, de los servicios en general. Pero en segundo lugar, aparece la necesidad del control y el seguimiento y, para ser más amplio, el acompañamiento a las personas y a sus comportamientos. En este sentido, la capacidad operativa del sistema de salud es muy endeble porque los servicios de salud mental no están pudiendo ser operativos en términos de cómo lo hacen tradicionalmente, que es en el cara a cara, y es en dispositivos artificiales de atención. Es decir, en consultorios. Eso es un dispositivo artificial. ¿Por qué? Porque no es en la vida cotidiana. En este sentido decimos artificial. Entonces, esa artificialidad del dispositivo de atención no está más. No es posible. Hay que pensarlo de otro modo. En escenarios de desastre natural también es así. Las personas no acuden. Recuerdo puntualmente en uno de los libros, en uno de los textos que les vamos a acercar, hay un relato de una experiencia, de una situación en la cual había un duelo masivo en una población porque habían fallecido un montón de personas en una tragedia con producción social, es decir, producto de la reacción de las personas, y en la cual había que hacer un episodio de despedida masiva de personas que habían fallecido. Y entonces el servicio de salud mental invitaba a las personas a hacer su duelo y las invitaba pidiéndole que vayan al servicio de salud mental del hospital a hacer esto. Por supuesto que no fue nadie al servicio de salud mental, porque el lugar de atención en una situación de duelo masivo es en las casas de las personas que están haciendo el duelo. Entonces, el dispositivo que se diseñó en ese momento era totalmente iatrogénico, no tenía ninguna aplicabilidad al fenómeno al cual se estaba abocando. Esta dificultad que aparecía en este equipo tenía que ver con su falta de plasticidad para pensarlo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar cuando evaluamos la capacidad operativa de un sistema de salud es si tiene la plasticidad suficiente para intervenir y si tiene los anticuerpos, lo digo metafóricamente, para resistir a la necesidad de esa plasticidad para que sea operativo el esquema de intervención. Entonces vamos a estudiar una segunda parte que tiene que ver, brevemente lo vamos a hacer, con la historia de los sistemas de salud, cómo han funcionado, cómo funcionan y qué tipo de sistema de salud necesitamos en estos términos, en términos de abordaje de la salud mental de la población, ¿no? Así que vamos a estudiar cómo aplicar planes de contingencia muy brevemente y cómo pensarlos y qué tipo de intervención necesitamos hacer, con qué tipo de prioridades y a qué tipo de grupos nos vamos a dedicar. Más o menos por acá va a ir esta segunda unidad de fortalecimiento de la comunidad y en particular en relación a eso, la operatividad de los sistemas de salud en relación a esa comunidad. Por acá vamos en esta unidad, los invito a avanzar.